Muy buenas, vamos a estudiar la 10ª guía de trabajo autónomo. Estamos estudiando identificar si una relación dada en forma tabular, gráfica, corresponde a una función, para lo cual vamos a aplicar el concepto de función, el cual dice que una función es una relación o correspondencia entre dos conjuntos no vacíos en la que a cada o a todo elemento del primer conjunto se le asocia un único elemento del segundo conjunto. Vamos a explicar los conceptos de dominio, codominio, ámbito, preimagen e imagen. El dominio es el primer conjunto, en este caso los estudiantes. María, Erika, Luis, David y Emilio es el dominio, ese es el conjunto que conocemos como primer conjunto o dominio. Se tienen que utilizar todos los elementos y solo una vez. Todos tienen nota y solo una nota. En el segundo conjunto sí se pueden repetir los valores, como aquí el 100, o pueden sobrar como otros, como el 80, 75, 70. Las dos condiciones básicamente son para el primer conjunto, que es el dominio. Muy bien. En esta función f que relaciona estudiantes y notas, el dominio es el primer conjunto, conjunto de salida, en este caso el conjunto A, formado por los elementos María, Erika, Luis, David y Emilio, los cuales se van a utilizar todos. Todos van a tener una nota y solo una nota. El codominio es el segundo conjunto, o el conjunto de llegada. En este caso, son las notas de 0 a 100. Pensemos en un examen, ¿verdad? Que puede tener un 0 hasta un 100. La preimagen es el elemento que pertenece al dominio, al primer conjunto, el cual todos los elementos del dominio, para que sea una función, deben utilizarse. Es decir, todos son preimagen. La imagen es un elemento especial que está en el segundo conjunto, en el codominio. Es decir, una imagen pertenece siempre al segundo conjunto y a la vez tiene que estar asociada con un elemento del dominio. Entonces, la imagen pertenece al segundo conjunto, pero tiene que estar asociada. El ámbito es el conjunto formado por todas las imágenes. El ámbito entonces está formado por el número 100, es el conjunto que está formado por el número 100, la nota 100, la nota 90, 95 y 96. En este ejemplo, el ámbito está formado por solo 4 elementos, los cuales pertenecen al codominio y a la vez están asociados o relacionados con algún elemento del dominio, es decir, tienen una fecha de relación. En las notas de 0 a 100 puede estar el 80, el cual es un elemento del segundo conjunto, es parte del codominio, pero no es una imagen. La nota 80 no se utilizó. Entonces es parte del codominio, aquí está la nota 80, pero no es una imagen y entonces no es parte del ámbito. El ámbito está formado estrictamente por las imágenes. Determinar cuándo una tabla corresponde o no a una función. Entonces vamos a aplicar el concepto de que no sobran ni se repiten elementos en la primera fila de la tabla. No sobran ni se repiten. Entonces en las X tenemos los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sobran, tampoco se repiten. Todos los valores se utilizan y solo una vez. Esta es una función. En el segundo ejemplo, 9, 5, 3, 4, 1, 6, 7 está desordenado, pero no se están repitiendo números y no sobra ninguno sin relacionarse. Aunque en la Y sí se está repitiendo el 2, pero las dos características se aplican al conjunto del dominio, a las X. En la Y se está repitiendo el 2, pero no importa que se repita. Sí es función porque no sobran ni se repiten elementos en el dominio, en el primer conjunto, el conjunto de las X. En el ejemplo 3, bueno, 7, 5, 3, 4, 1, 6 y 9 no se repiten valores ni sobran. Sus imágenes son números que pueden ser decimales. Ejemplos de representación de función en tabla, los cuales no corresponden a funciones. Observemos. Aquí esta no es una función porque observamos que se repite el 5. Dos veces. Está asociado el 5 con el 2 y está asociado el 5 con el 10. Como lo hemos explicado, entonces en el dominio está el 5 relacionándose al mismo tiempo con el 2 y con el 10. Por lo tanto,
Como estos números 2 y 10 son distintos, tenemos el 5 con el 2, el 5 con el 10 y se está repitiendo el 5. Por lo tanto, no es una función. Es una relación, pero no es función. Hay un valor que se utiliza 2 veces para diferentes valores. En el ejemplo 2 pueden observar que el número 4 no tiene imagen, está vacío. Por lo tanto, no tiene imagen y sobra el número 4 sin asociar. Como sobra ese elemento en el dominio, decimos que no es una función. Ahora vamos a estudiar el concepto de función, de que no sobran ni se repiten valores en una gráfica. Como pueden observar, aquí tenemos una circunferencia en el plano cartesiano, que ya la hemos estudiado, con centro en el origen 0,0 y radio 3 centímetros, o 3 unidades. Bueno, esta circunferencia en el plano cartesiano no corresponde a una función, porque existe al menos una línea vertical imaginaria que interseca la gráfica en 2 o más puntos simultáneamente. Aquí pueden observar que tenemos el 1 y este número 1 se asocia con un valor acá arriba y otro valor aquí abajo. Quiere decir que tiene 2 imágenes. Si pasamos una línea vertical, vemos que esta línea interseca 2 veces la gráfica de la circunferencia, arriba y abajo. Por lo tanto, el 1 se asocia 2 veces con 2 imágenes distintas. Por lo tanto, al pasar esa línea vertical, yo observo que no es una función. Y no solo ahí, sino que puedo pasar varias líneas verticales, pero con solo una línea vertical que toque 2 veces la gráfica, ya no es función. De igual forma acá, tampoco es función. Podemos ver que si yo paso una línea vertical, toca 2 veces la gráfica en puntos distintos. Correcto. Toca 2 veces la gráfica en puntos distintos. Aquí también el 2 tiene 2 imágenes. El valor x2 tiene 2 imágenes, una arriba y otra abajo. Una positiva y otra negativa. Y no solo el 2, sino hay otros valores que también tienen 2 imágenes. Al pasar una línea vertical imaginaria, para que sea función no debe tocar la gráfica más de una vez. En este caso la está tocando 2 veces, por lo tanto no es función. Esta sí es función porque al pasar una línea vertical imaginaria, solo interseca una vez la gráfica. Al pasar una línea vertical imaginaria, solo interseca una vez. Muy bien. Esta otra sí es función. Pasamos una línea vertical imaginaria y solo va a tocar en un solo punto. Es decir, cada valor en X solo tiene una imagen, un valor asociado en Y. Cada valor en X solo tiene una imagen, un valor asociado en Y. Al igual estos dos ejemplos últimos, donde al pasar una línea vertical imaginaria, solo toca una vez la gráfica. Solo toca una vez la gráfica. Todos estos son ejemplos de funciones en forma gráfica. Muy bien, en la actividad de este trabajo autónomo, tienen que aplicar esos conceptos a tablas, decir sí o no a la par, le dicen sí o no es una función y justifican el por qué. Al igual en las representaciones gráficas. En este segundo ejemplo, deben tomar en cuenta que toda esta es una representación gráfica de una relación y entonces deben determinar si corresponde o no a una función. Muchas gracias. Saludos.